Muy buenos días, bienvenidos a todos los participantes para este último seminario de la segunda semana de Automation Studio. Mi nombre es Jorge Díaz, de la compañía FAMIC Technologies. Como indicamos, este seminario número 4 de la semana es animaciones 2D y 3D en el software Automation Studio. Esta actividad será realizada por mi colega José Montero, de FAMIC Technologies. Entonces vamos a cambiar el acceso de la pantalla a mi colega José para que él pueda presentarse y trabajar el tema de hoy. A ver, ya debería estar compartiendo mi pantalla. Gracias, Jorge, por la introducción. Entonces, bueno, como bien Jorge lo indicó, el tema que vamos a tratar hoy es hacer, digamos, una breve introducción a lo que son las animaciones en 2D y 3D. Para darles una idea, cuando Jorge me pidió hacer este webinario, la idea es darle herramientas a la mayoría de los asistentes que son, digamos, formadores o profesores, para crear sistemas virtuales o animaciones para permitir, digamos, la comprensión de temas. Igual para los asistentes que no están en el ramo educativo, sino que están, digamos, en aplicaciones industriales. Este webinario también es interesante porque al crear animaciones en Automation Studio, pues la idea del diseño que estén haciendo va a ser mucho más, digamos, explicativa o simple de entender que con un pequeño, digamos, solamente con un diagrama tecnológico. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy? Tenemos una hora. No vamos a entrar en tanto detalle a profundidad, simplemente mostrar la idea general. Obviamente, cuando ustedes ya comiencen a trabajar por su cuenta con estas herramientas, pues van a ver qué tan, digamos, qué tantas preguntas pueden surgir, pero igual vamos a estar aquí para responder todas las preguntas. So, bueno, primero vamos a trabajar Perdón, para lo que son las animaciones en 2D, vamos a trabajar o vamos a ver un poco lo que es, cuáles son los diferentes tipos de animaciones que se pueden hacer en 2D, en Automation Studio. Y trabajar un ejemplo simple, digamos, para mostrar, pues hay diferentes formas de hacer animaciones en 2D, dependiendo de cuál sea la utilidad. Este, eh, eh, por ejemplo, todo lo que son las vistas en corte o vistas de sección y hacer animación compleja en 2D para eventualmente crear lo que son los sistemas virtuales, para que los usuarios puedan crear sus propios sistemas virtuales. Como le decía, creo que Jorge en algún momento lo mencionó o anteriormente, hay todo un contenido de sistemas virtuales que está disponible a los usuarios desde nuestro sitio web, pero igual con lo que vamos a trabajar el día de hoy, la idea es darle herramientas a ustedes para que puedan hacer sus propios contenidos. Inevitablemente todo lo que es objetos en 2D, animación en 2D y 3D, tiene que ver necesariamente con lo que es el dimensionamiento de variables de control. No voy a entrar en ese detalle acá sobre cómo hacer un vínculo de variables o cómo dimensionar una variable. La idea es mostrar cómo eso se puede utilizar para crear y controlar animación. Ahora que veamos la parte 2D, vamos a ver un poco lo que es el entorno 3D en el software. Algunos comandos básicos para alinear piezas, crear, digamos, cierta ensamblajes cinemáticos en 3D. Pero lo interesante acá es la importación de piezas en Automation Studio, cómo hacer el ensamblaje de los elementos en el 3D para crear una animación. A ver, vamos a entrar acá directo en el software. Qué pena, no me dio tiempo ponerlo en español. Lo voy a quedar en inglés para no perder el tiempo haciendo el cambio. Eh, a ver, ¿cómo se trabajan las animaciones? Vamos a comenzar por como decía, en la parte 2D. Ahora, ¿cómo se trabajan las animaciones en 2D en Automation Studio? Todo lo que es 2D se puede animar con todo lo que ustedes ven acá en las herramientas de dibujo. Todo lo que son líneas, arcos, rectángulos, figuras geométricas en general. La pregunta que siempre vienen al soporte o que los usuarios tienen es si pueden hacer animaciones sobre componentes. Por ejemplo, si tienen un componente acá y quieren hacer una animación del símbolo, no es posible. Solamente con los elementos
de dibujo que aparecen aquí. Digamos que vamos a crear un pequeño circuito sencillamente para tener una referencia sobre, sobre la cual vamos a crear una animación. Aquí voy a dibujar un pequeño circuito hidráulico, pero esto puede ser cualquier tecnología. La idea de hoy no es enfocarnos en la parte tecnológica del circuito, sino en la animación y la creación de componentes en dos dimensiones. Esto es sencillamente para tener una idea sobre los comandos a utilizar. A ver, digamos que tenemos nuestro pequeño circuito. Digamos que ya esto ha sido dimensionado correctamente para el fin. Digamos que quieren explicar sobre el funcionamiento de este sistema. ¿Ah? Ya todas las piezas han sido dimensionadas correctamente para el fin que yo necesito. Digamos que quiero hacer una pequeña animación sobre un cilindro. Puede ser una válvula, cualquier elemento. Ahora, lo primero que hay que hacer es dibujar el elemento como tal. Para eso podemos usar las herramientas que están aquí, como decía. Hay unas muy básicas, por ejemplo, todo lo que es rectángulos, polígonos cerrados o polígonos abiertos. ¿Eh? Pero todos estos elementos que ustedes dibujan al trabajar con estas herramientas tienen la capacidad de crear diferentes animaciones. Por ejemplo, se pueden crear animaciones de traslación. Todas las animaciones están por defecto desactivadas, hay que activarlas. Animaciones de rotación, animaciones de redimensionamiento, animaciones de color, ¿ah? Animaciones de visibilidad. Es posible, por ejemplo, que durante la simulación o mediante un control de variables, cambiar la visibilidad de un objeto para hacerlo invisible o visible para hacer animaciones complicadas. Vamos a entrar allí por el momento. Tenemos también la posibilidad de hacer animaciones de parpadeo, donde podemos especificar el periodo del parpadeo durante digamos, el periodo en que se va a visualizar, el periodo en que va a estar escondido. Eh, Rotación continua, texto. Es posible hacer que aparezcan animaciones de texto en nuestro dibujo acá, o animaciones digamos, del estilo de sombreado del componente. Vamos a ver algunas muy sencillas simplemente para darles una idea. A ver, digamos que queremos hacer una representación del cilindro. Podemos trabajar, digamos, hacer un pequeño polígono para representar, digamos, lo que es el ensamblaje del pistón. ¿Sí? Vamos a mover esto un poco más. Las herramientas de 2D permiten también, como bien lo saben, hacer, digamos, modificar los puntos que han sido utilizados para ello. Ahora, cuando se trabaja, a diferencia de cuando se trabaja con, digamos, con sistemas de tecnología, de neumática, hidráulica, lo que sea, siempre la recomendación es mantener los componentes alineados a la rejilla. Normalmente cuando se trabaja con, si la idea es hacer una animación, la rejilla la voy a activar acá. Los componentes de dibujo están también agrupados o alineados hacia la rejilla, pero si estamos tratando de hacer una animación o de dibujar un objeto, digamos, con cierto nivel de detalle, quizá este paso de la rejilla es muy grande. Eso quiere decir, por ejemplo, que al yo dibujar un elemento como este, solamente puedo alinearlo a la rejilla, pero yo puedo ir hasta el paso más pequeño, que es un veinteavo de separación o 0.1 milímetro. Eso me va a permitir a mí hacer animaciones o, digamos, elementos mucho más visualmente, digamos, atractivos que si el componente si el dibujo, digamos, está alineado a la rejilla. Entonces, primera observación, ¿eh? Cuando la idea es trabajar o hacer animaciones detalladas, pues quizás lo más práctico es poner la rejilla del paso para la parte de dibujo lo más pequeña posible. A ver, vamos entonces, digamos que esta es la representación del pistón con el vástago. Vamos a hacer entonces otra más para mostrar, digamos, lo que es el cuerpo del cilindro.
Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo acá, sencillamente. Vamos a agregarlo acá a la rejilla. La idea no es algo tan súper detallado ahora, vamos a ver eso un poco más adelante. Pero simplemente para darles una idea sobre cómo es posible trabajar con esto. No me preocupo por el momento si está bien alineado o no, eso se puede acomodar después. Lo que quiero es este, ubicar los puntos generales en mi diagrama. Ahora yo puedo, digamos, refinar cómo están distribuidos estos puntos para crear una figura ah, cerrada, pues. Ahora, digamos que este es mi dibujo. ¿No? Puedo agregar un detalle aquí para diferenciar estos cuerpos, por ejemplo, utilizando los patrones de sombreado. Digamos que el cuerpo del cilindro lo voy a sombrear en negro, puedo cambiar el sombreado, el color del sombreado al color que yo necesite. Digamos que este es el cilindro, el arreglo del cilindro pistón, lo puedo poner también a otro color, simplemente para, digamos, tener una idea. Eh, no sé si hay alguna, no hay pregunta todavía, pareció algo allí parpadear. Entonces, bueno, ahora, como les decía, al trabajar con animaciones, inevitablemente hay que trabajar con asignación de variables. Por ejemplo, si quisiésemos hacer una animación del movimiento de este pistón para corresponderlo con la animación de este cilindro, por ejemplo, tengo que ver cómo voy a hacer esa animación. En Automation Studio, el cilindro como tal tiene los valores, digamos, de geometría en cuanto digamos, a la carrera del cilindro, pero yo puedo utilizar ya sea estas variables que aparecen aquí, que son compatibles con el plotter, ¿eh? Pero estas variables, digamos, se transmiten internamente en Automation Studio con unidades de longitud. Por ejemplo, ah, la longitud que voy a poder utilizar como esta variable, por ejemplo, de la posición lineal, va a estar dada en valores de 0 a 0,5, por ejemplo, en metros. Ahora, si utilizamos el builder del cilindro o el configurador, yo puedo seleccionar un dimensionamiento, por ejemplo, para la señal de salida de posición. Entonces, bueno, ya yo, dependiendo de cómo quiera hacer esta animación, puedo trabajar ya sea con la longitud del cilindro como tal, o puedo trabajar, por ejemplo, en función de la extensión. Ya eso queda a la preferencia del que está haciendo la animación. A mí particularmente me parece más coherente trabajar en función de la extensión. Es más fácil trabajar con valores enteros, 0 a 100, por ejemplo, que con un valor de una extensión o de carrera del cilindro, si no es un número redondo. Por ejemplo, hay cilindros que tienen la extensión, qué sé yo, 55,38 milímetros, pues no es tan práctico trabajar con ese número, ¿no? ¿Eh? Aquí entonces podemos dimensionar la salida de la variable, por ejemplo, a cualquier valor que nosotros nos interese. Pero acá puedo entonces trabajar de 0 a 100 para que esto refleje la extensión del cilindro. Sí, para los cambios, sí. Ahora, sí nos interesaría hacer el movimiento, la animación del movimiento de este cilindro, por ejemplo. Bien, podemos entonces ver cuáles son el rango de movimiento de este componente o de esta figura. Digamos, si esta es la posición inicial del vástago, que va a estar reflejando, por ejemplo, la posición del cilindro en el componente tecnológico, esta es la posición que me interesa. Si yo quisiera saber cuál es la posición de este cilindro, de este componente en mi diagrama, puedo activar este control de las coordenadas y orientación. eh, Esto lo pueden, normalmente cuando lo activan, aparece flotando por allí, lo pueden poner en otra ventana o lo pueden poner aquí. ¿Sí? Y esto lo que les va es a mostrar dónde está ubicado este componente y sus dimensiones. Esto es bien importante. Por ejemplo, aparece un valor de X y Y. Hay que mencionar que estos valores de X y Y están medidos respecto a este punto. El punto de origen en Automation Studio es 00, es acá, arriba a la izquierda en la hoja. No sé si lo aprecian aquí en el mouse. Aquí aparecen las coordenadas del ratón a medida que se mueve por la hoja de trabajo. Si vemos este punto 00, donde está medido. Entonces, bueno, si quisiésemos entonces
ver cuánto es el movimiento de este cilindro, pues podemos crear una copia y podemos ver, digamos que nosotros queremos limitar el rango de este movimiento acá. Pues lo que nos interesaría saber es cuánto se tiene que mover esta figura entre su posición inicial y su posición final. O, digamos, para utilizar un poco la terminología de animación, digamos, las etapas clave o los cuadros clave de la animación. ¿eh? Cuando se trabajan con animaciones, hay esta noción de cuadros, en inglés keyframe que llaman, cuadros clave o, digamos, puntos claves de la animación que normalmente le sirven a la persona que hace la animación planificar los movimientos de los diferentes elementos que están siendo animados. En este caso es simplemente movimiento lineal, este punto, este punto. Y aquí podemos ver cuáles son las coordenadas. Por ejemplo, inicialmente está en X 19 centímetros y queremos que se mueva hasta 22. Pues eso nos va a llevar a que esto se va a mover 3 centímetros finalmente. Si quisiésemos entonces aplicar esa animación, pues podemos ir hacia el componente y activar la animación de traslación. Acá podemos especificar, por ejemplo, cuánto queremos que esto se mueva, horizontal o verticalmente. Si la idea es que esto se mueva de manera horizontal, pues podemos especificar que esto se va a mover 3 centímetros cuando la variable de animación esté entre estos rangos. Como les decía, la idea aquí es la noción de la animación de las variables, control de variables, es ver o determinar cuáles son las variables importantes para la animación de este dibujo o de esta figura. Si la idea es representar el movimiento del cilindro, pues podemos utilizar las variables del cilindro, que ya hemos dimensionado de 0 a 100, para reflejar la extensión. Pero bueno, aquí podemos buscar simplemente la variable de salida de posición del cilindro, acá la tengo, y asignarla al movimiento en X de la figura. De manera que si aceptamos la animación, pues ya la animación se va a hacer durante la simulación. Esto lo podemos ver en la simulación de esta manera. Ahora, usando estos elementos podemos hacer diferentes, digamos, animaciones para enriquecer lo que queremos transmitir aquí. Digamos que queremos trabajar con mostrar, por ejemplo, presión acá en el cilindro para darle una idea a los estudiantes. Pues, por ejemplo, si tenemos alta presión de un lado, que esa presión digamos, se muestre de un color, si hay baja presión se muestre de otro color, etcétera. Pues eso lo podemos hacer también utilizando los controles de animación. Digamos que vamos a hacer un cuadro acá que nos va a reflejar el nivel de presión en el fluido del lado del vástago. Y vamos a hacer uno aquí que nos va a mostrar del lado del pistón, por ejemplo. Ahora tenemos que tomar en cuenta el movimiento entonces de este elemento. Dijimos que esto se va a mover entre 3 centímetros. Y entonces tenemos el rango de movimiento de este componente. Vamos a hacer que cambie de tamaño entre este valor y el segundo. Vamos a alinearlo bien. Entonces, la idea acá es hacer una pequeña animación de cambio de expresión para reflejar el color acá. Por ejemplo, vamos a tener este cuadro que inicialmente va a estar así y pues se va a ir alargando a medida que el cilindro se va moviendo. ¿Bien? La manera de hacer eso es hacer una animación de movimiento de cambio de escala del componente. ¿Cómo se hace? Pues podemos tomar en cuenta el dimensionamiento inicial y después el dimensionamiento final del componente. Acá vemos que en este espacio el componente tiene un ancho de 0.6 centímetros y al final del movimiento pues va a tener un ancho de 3,6. Si vamos entonces a activar el rango
sobre este componente podemos hacer una animación de, redimensionamiento, por ejemplo, y especificar un redimensionamiento horizontal. Y podemos afectar la escala de ese cambio. Bueno, si esto va a reflejar, digamos, la animación si vamos a trabajar esto de acuerdo a la extensión del cilindro, pues tenemos que limitarla de 0 a 100. Y digamos que cuando el cilindro está completamente retraído en 0, pues este elemento va a estar de este tamaño, tiene una escala de 1. Al final, digamos que era 0,6 y 3,6, podemos calcular entonces la escala. Digamos, pues 6 veces, va a incrementar 6 veces el tamaño. Podemos decir que este elemento va a tener una escala de 6, que igual lo vamos a afectar con esto. Ahora, para darles una idea de lo que esto va a hacer, lo vamos a agregar otro elemento acá, pero vamos a cambiarle solamente el color acá para que puedan ver el efecto. Si vemos, la animación se hace, vemos que está cambiando de tamaño, pero la animación no se hace como nosotros esperamos. Pues nosotros esperamos que el cambio de escala se haga a partir de esta arista o de este lado del rectángulo, se está haciendo desde el centro. Hay dos maneras de trabajar esto. Directamente sobre el control de la animación podemos especificar el centro o las coordenadas del punto sobre el que queremos que se haga la animación, o podemos trabajar, acá, podemos seleccionar un elemento y utilizando los controles de posición podemos especificar ahora el centro, cambiar el punto de rotación de este componente y llevarlo hasta aquí, por ejemplo. De manera que entonces ahora este componente, si lo vemos en simulación, pues la animación se hace correctamente. Nos quedaría hacerla de este lado, la del lado del vástago, por ejemplo. Vamos a crear un cilindro acá nuevo. Normalmente esto debería, si esto tiene una escala de 6 máximo, esto debería ser el inverso. Pues, en efecto, quiere decir entonces que es de, perdón. Y vamos a mover el centro. De tal manera entonces que si vemos entonces la animación, pues ahora, cuando la animación está hecha, podemos entonces trabajar, digamos, con el posicionado de estos componentes para, digamos, el orden, pues, para que esto quede bien hecho. Pues. Lo que vamos a ver es cómo esto se está moviendo. Ahora podemos asignar acá, digamos, un color de fondo blanco y a este componente podemos agregarle, por ejemplo, una animación de color, donde podemos agregar, digamos, diferentes niveles de color para el sombreado, color diferente o una línea de ser necesario. Podemos agregar, digamos, a 2 o 3. Vamos a dar esto por defecto, simplemente para mostrar que hace esto aquí.
Vemos entonces cómo el contraste, la animación de color se hace también de acuerdo a los parámetros de la variable de simulación. Ahora, digamos que esta es la animación que finalmente nos interesa. ¿Cómo podemos recuperar esto? Hay diferentes maneras, dependiendo cuál sea el final requerido. Si lo que queremos es hacer una animación, digamos, única para este sistema, pues también podemos agarrar esto y convertirlo en un ensamblaje y ya esto lo podemos trabajar, digamos, en otro proyecto. En otro proyecto, por ejemplo, podemos crear esto acá y vamos a traernos uno nuevo. ¿Eh? De esta manera, entonces, que yo puedo reutilizar esta animación que yo hice. Hay dos maneras. La manera larga es manejando de acuerdo al ensamblaje. Y yo puedo ver, por ejemplo, cada uno de estos elementos, los diferentes rotaciones, otras animaciones que están allí, y asignarlos a otro control de variables, con otra variable que me interesa. Hay una manera más eficiente de hacer esto, es, por ejemplo, crear una vista de sección. Una vista de sección es similar a lo que nosotros tenemos acá por defecto en algunos componentes, una vista como esta. Esto se puede hacer también con una vista de sección. La manera como esto se trabaja es, vamos a quitar este ensamblaje de aquí, eh, y esto es bien interesante, es si la animación que yo he realizado, todas las variables que están usadas en las diferentes animaciones están, digamos, conectadas a un mismo componente. En este caso, todas estas animaciones que están aquí están con respecto a este cilindro, a este único cilindro. Yo puedo transformar esto en una vista de sección y reutilizarla más fácil. La manera de hacer eso es seleccionar los componentes, menú contextual, botón derecho, ¿eh? Y aquí aparece un menú, en español es generar vista de sección, es lo mismo acá. Cuando estos componentes están aquí, yo puedo, la animación como tal desaparece, yo puedo asociar este componente a otro en mi sistema. Por ejemplo, yo puedo decir que esto se va a conectar a cualquier otro componente y sus controles de animación van a estar directamente ya especificados. De tal manera que no tengo que hacer esos controles de variables nuevamente, lo puedo trabajar como una vista de sección. Repito, esto es válido únicamente si, o es práctico únicamente si la animación que yo pude realizar está toda controlada con una única variable. Al hacer eso, entonces, la vista de sección, eh, yo puedo trabajar todos esos vínculos internos, pues se refieren a la única variable directamente acá en el componente que yo necesito utilizar. Pero, repito, eso solamente funciona si mi animación está hecha con una única variable, una sola variable que controla todo. ¿Bien? No sé si hay preguntas hasta el momento, parece que no. No veo nada en la pantalla. No sé, Jorge, si tú ves algo en la pantalla. No, no parece que no hay preguntas. Sí, no, hasta el momento no, José. Continuamos Excelente. y al final. Excelente. Vamos entonces a, digamos, estas son unas animaciones sencillas. Sí, pero esto es bien, ilustra, digamos, el concepto general. Esto es posible trabajarlo para hacer animaciones complejas. Normalmente cuando esto se ve en 2D, la mayoría de las personas preguntan son por los sistemas virtuales, pues está hecho de la misma manera, ¿sí? Todo simplemente es una animación. A ver, voy a mostrarles un pequeño ejemplo acá. Sobre cómo hacer un sistema virtual de alguna manera. A ver, digamos que queremos hacer un sistema virtual o una maqueta en 2D que muestra un sistema físico que no lo podemos tener ya sea real en la vida real por cuestiones de costo o
porque es demasiado impráctico. Cualquier razón, podemos hacer una representación de este sistema en 2D o en 3D en Automation Studio. Simplemente vamos a verlo acá en 2D por el momento. Ahora, esto es posible trabajarlo o convertirlo en un sistema, que llamamos un sistema virtual, que la mayoría de los profesores usan para que los estudiantes hagan el sistema, por ejemplo, el sistema de control de esto. Cuando se hace un sistema virtual ya hay algo un poco más complejo que la simple animación, porque cuando se trabaja cuando se crea un sistema virtual, hay que tener en cuenta también cómo este sistema virtual va a ser controlado. La idea no es hacer el sistema de control propiamente dicho, es simplemente saber cuáles son los puntos o el método como esto va a ser controlado. Por ejemplo, si yo estoy haciendo este sistema para que unos estudiantes, por ejemplo, practiquen o desarrollen una lógica PLC, pues yo tengo que saber más o menos cuáles son los controles principales de animación de este sistema, digamos, de control de este PLC. Por ejemplo, a mí me interesaría tener, por ejemplo, captores de señal de función de entrada y salida de este cilindro, por ejemplo, de este cilindro también, digamos, una señal de avance de este carro. Por ejemplo, si la idea es mover esta carga de este lado, que esto venga y lo levante, lo lleve hasta acá y después se active una correa y lo lleve, pues yo tengo que tener en mente todas estas variables que van a intervenir en mi sistema de control para justamente que la animación sea coherente y, digamos, se comunique con el sistema de control que está esperando. A ver, en este caso, pues, se puede dividir este sistema en 5 fases, digamos, de control. Tenemos o etapas. Tenemos una etapa 1, que es que la carga se puja hasta acá. Una etapa 2, que esto viene, el gancho baja y recoge la carga, la sube. La etapa 3, que la carga va hasta acá, hasta la correa. La etapa 4, que la carga desciende. Y la etapa 5, donde la correa se activa para llevar esto a otro lado. Eh, Acá entonces la idea es hacer todos los elementos en 2 dimensiones previamente y definir cuáles son los rangos de movimiento de todos esos componentes, de todos estos sistemas, digamos, todos estos elementos en 2D para hacer la animación. Si me permiten, acá para mostrarle un poco las etapas que esto puede conllevar por ejemplo, vamos a trabajar acá, por ejemplo, acá vemos, digamos, digamos, las etapas macro o los cuadros macro de las animaciones de los diferentes elementos. Por ejemplo, la caja comienza en esta posición, llega hasta aquí, después sube hasta acá, después llega hasta este lado, etcétera. Igual, por ejemplo, este cilindro, cuáles son sus rangos de movimiento, el gancho acá, cuáles son sus rangos de movimiento, etcétera. La idea entonces es crear una tabla como esta, donde yo pueda ver cuáles son los rangos de movimiento de todos esos componentes para ver cómo la animación va a ser controlada. Lo otro que yo tengo que determinar es cómo van a ser controladas, cómo voy yo a controlar las etapas de esta animación. Esto se puede hacer mediante un graph set, por ejemplo. En graph set yo puedo utilizar variables de control que miren, por ejemplo, las entradas de mi sistema de control PLC, por ejemplo, la posición de un cilindro o el avance que yo necesite o alguna variable que yo necesite, y utilizar esas variables para controlar la animación de este sistema. Vamos a apagar esto acá. ¿Sí? Es justamente lo que yo tengo aquí. Estas son unas variables de emulación. Por ejemplo, mi sistema PLC o el sistema de control de este sistema virtual, por ejemplo, yo puedo agregar unas variables o generar unas variables de control para, por ejemplo, cuando la secuencia tenga el OK para funcionar, cuando yo complete la etapa 1, cuando yo complete la etapa 2, etc. Y puedo utilizar un graph set para justamente controlar la animación de acuerdo a cada una de esas etapas.
La idea no es asustarlos con esto, se ve un poco complicado. Digamos, lo más difícil aquí es determinar, por ejemplo, cuáles son los rangos de movimiento de cada uno de esos equipos. Si han trabajado antes con GraphSet, pues este GraphSet no es tan complicado. ¿eh? Lo complicado acá es definir un poco cuáles son los rangos de movimiento por ejemplo, cuál es el control de movimiento de esta caja. Lo otro son ya, digamos, cosas para mejorar la animación o cosas por el estilo. Por ejemplo, estas luces que se pueden prender de acuerdo a variables que ya sea reciba el sistema de control. Y las puedo emular aquí, por ejemplo, las puedo emular con estos señales. ¿eh? Como ven acá todo esto es manual. O, por ejemplo, si vemos esto de aquí, cuáles son el movimiento de todo esto. Ahora, como les decía, la idea es hacer todas estas animaciones de acuerdo a las, ah, digamos, las variables que mi sistema de control me va a generar. Ahora, si yo tengo en cuenta, por ejemplo, digamos correctamente el sistema de control, pues yo puedo hacer que esta animación refleje justamente cómo es el resultado final o el resultado esperado de este sistema que supuestamente debe representar la vida real. Pues. Yo puedo, una vez, por ejemplo, que mi sistema de control me dé el OK, yo puedo iniciar esta secuencia y, por ejemplo, la primera etapa sería empujar esto hasta para que el gancho lo pueda recoger. Pues yo puedo empujar esto acá ¿eh? Y simplemente haciendo una animación en 2D. Puedo entonces, por ejemplo, usar el avance del otro cilindro para recoger. Aquí yo puedo entonces encender alguna luz para decir, ok, estoy acá. Puedo entonces, por ejemplo, cerrar el gancho. ¿eh? Yo puedo entonces, pero todo esto todo este control manual que yo estoy haciendo de alguna manera, pues esta autorización me la tiene que dar a mi sistema de control. Y ya que es tarea del estudiante, por ejemplo, definir o diseñar ese sistema de control. Puedo entonces recoger el cilindro, puedo entonces levantar la carga, llevarla hasta acá, ¿ah? Cambiar acá la luz. O sea, bueno, ya el gancho tiene la señal de que está la carga asegurada. Podemos entonces ir a la otra etapa, que es el carro en movimiento, pues prendemos la sirena para decir que eso se está moviendo. Podemos entonces trabajar, entonces mover el gancho hasta el destino final en el carro. ¿eh? Podemos entonces ir hasta acá, activamos ya la segunda etapa, el sistema de control del OK. Podemos entonces bajar a la carga hasta su punto. Digamos que ahí quedó. ¿eh? Podemos decir entonces que ya esto está en la posición que es. Apagamos. Podemos entonces abrir el gancho para liberar la carga. La carga está libre. Podemos recoger el cilindro. Y entonces, bueno, ya simplemente quedaría el OK para que la correa avance y la carga se vaya. Ahora, se ve fácil y, digamos, explica muy bien cuál sería el efecto deseado del sistema real. Como les decía, todo esto que acaban de ver está hecho con los controles de animación que les acabo de mostrar. Por ejemplo, si nos vamos a este gancho, acá vemos, por ejemplo, que tiene unas animaciones de rotación de acuerdo a las variables del GraphSet. Esto tiene, por ejemplo, esto tiene una animación de traslación. Esto tiene una animación de traslación de acuerdo a las variables del GraphSet para mostrar, por ejemplo, cómo el gancho sube y baja. Tenemos acá, del sistema completo, del carro completo, tenemos otra variable de movimiento para controlar, digamos, el movimiento horizontal. Todo esto va a estar controlado por el GraphSet. Este GraphSet del que estoy hablando es el GraphSet, este GraphSet que es el que va a controlar la animación. No tiene nada que ver con el GraphSet de control que los estudiantes van a hacer o con cualquier otra cosa. ¿eh?
Ahora, si yo quiero reutilizar esto como un sistema virtual, pues puedo utilizar, ya sea hidráulica o neumática, lo mismo, es lo que se llama acá en el menú otros, tenemos una caja funcional. Yo puedo entonces eh, encerrar el sistema de acuerdo a los límites que a mí me interese utilizar. Y puedo decir aquí, vamos entonces a generar un sistema virtual a partir de esto. Puedo seleccionar todo, botón derecho y agregamos caja funcional. Entonces, este comando nos va a pedir cuál es la lógica detrás de esto. La lógica, en este caso, que nosotros hemos preparado para esta caja es la lógica de la animación. Por supuesto, la animación tiene como entrada variables de control que yo le estoy alimentando. Puedo generar esto. Aquí hay un pequeño error porque están unas cuestiones aquí ligadas, por ejemplo, esta etapa que está acá. Esto es simplemente para emular el control, lo puedo eliminar. Vamos a trabajarlo de nuevo. Y entonces acá el asistente me va a decir, okay, ¿cuáles son las variables que yo quiero liberar para una vez que el componente esté generado? Por ejemplo, me interesaría mostrar la comando para las luces. Cuáles son, por ejemplo, la posición del carro, la posición del cilindro, de los cilindros, el OK para cada una de las etapas. Esto es importantísimo para, digamos, lo que es el control de la animación, pues y el control del PLC también. Eh, Acá también, por ejemplo, en la posición del gancho. De esta manera, entonces, que ya el componente ha sido generado y ya yo puedo trabajarlo entonces como un sistema virtual, que probablemente ustedes ya han visto esto en otra ocasión. ¿eh? Acá yo entonces, esto es simplemente un cuadro, un componente más en Automation Studio, y este componente tiene las variables que yo liberé, pues. Y estas variables ya yo las puedo interactuar con un sistema de control de todo esto, pero todo lo que son las animaciones internas, ya el propio componente, la lógica que está dentro de este componente, pues se va a hacer cargo de todo eso. No tengo yo que volver a trabajar con nada de esto, entonces va a estar allí automáticamente. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No. Vamos a entrar acá en lo que es la parte ya 3D. La manera en cómo se trabaja el 3D en Automation Studio es mediante documentos 3D, igual que se agrega, por ejemplo, un documento electrotécnico, un documento PLC. Para trabajar con el 3D, pues se trabaja con un documento 3D en Automation Studio. Al hacer eso, pues el sistema, la interfaz va a cambiar para reflejar el entorno 3D. Digamos, el entorno 3D en Automation Studio es bien sencillo. La idea no es que dejen de trabajar con la herramienta 3D que ustedes estén usando, cualquiera que sea. Es simplemente complementar, digamos, las funcionalidades tecnológicas de Automation Studio. Ahora, trabajar con el 3D es muy, muy sencillo. Es simplemente trabajar con partes. Podemos entonces dibujar partes directamente. Por ejemplo, si tenemos acá este sistema, vamos a hacerlo aquí mejor. Ya tenemos el sistema ya hecho. Vamos a agregar acá un 3D, como decía. Que vamos a hacer ese mismo cilindro en 3 dimensiones. Eh, pues podemos trabajar con un plano para hacer un boceto. Podemos hacer, por ejemplo, un plano acá como este y decir en estos componentes que están acá, algunas dimensiones que nosotros queramos darle a esto. Si queremos trabajar ya que estamos haciendo un dibujo en 3 dimensiones, por ejemplo, podemos hacerlo con medidas reales.
Digamos entonces que vamos a hacer el vástago de este cilindro. Podemos trabajar entonces haciendo una extrusión de este cilindro. Las operaciones en 3D aquí que están disponibles, pues eh, este, son bien sencillas. Eh, Aquí está. Podemos trabajar, digamos, con una extrusión. Digamos que esto tiene, qué sé yo, 50 milímetros. ¿eh? Y crear sólidos en Automation Studio con esto. Podemos agregar, por ejemplo, un plano acá para hacer, digamos, la parte del vástago. ¿eh? Y hacer un dibujo sobre ese plano para crear, digamos, la segunda parte del vástago. Vamos a trabajar acá. Vamos a ver la coordenada. Y podemos entonces hacer ahora una extrusión de este dibujo. Digamos que esto tiene 500 milímetros. ¿eh? Ya tenemos acá nuestra primera pieza que va a reflejar el cilindro, digamos el pistón y el vástago. Podemos hacer otra más para crear otra parte para hacer lo que es el cuerpo del cilindro como tal. Ahora sí, lo que nos interesa es poder ver ese movimiento, pues podemos hacer acá algo como esto y especificar, por ejemplo, vamos a ver aquí vamos a hacer acá sencillamente algo que quepa aquí. Ujú. Ok. Vamos a crear entonces la figura cerrada y una vez que entonces tenemos esta figura podemos hacer una extrusión digamos de 500 milímetros también para que podamos trabajar con esto. Bueno, esto nos va a permitir a nosotros ver digamos, cuando hagamos el ensamblaje en el 3D, pues podemos ver el movimiento de estas piezas. Eh, para hacer ensamblaje 3D, pues sencillamente es tomarlas de cada una de estas partes y llevarlas al entorno del ensamblaje. Acá podemos ir viendo cómo esto se va a ir creando. Podemos cambiar acá el color o asignar algún material, por ejemplo, de ser necesario. Esto simplemente para visualizar. Eh, Voy a agregar esto acá, un color, digamos, para que podamos verlo. Y vamos a agregar esta parte ahora aquí.
este es nuestro cilindro. Podemos utilizar algunas herramientas aquí para hacer la alineación de estos componentes de forma correcta. Por ejemplo, podemos hacer alineaciones de líneas o de superficie. Por ejemplo, podemos alinear el eje de extrusión del vástago con el eje de extrusión del cilindro, por ejemplo, utilizando herramientas como esta. Podemos ver viendo cómo esto va a ir quedando. Luego podemos hacer entonces, digamos, asegurarnos que las piezas están alineadas correctamente. De tal manera entonces que ahora lo que nos queda hacer es la parte cinemática en 3 dimensiones. Para hacer eso entonces tenemos acá que fijar primero cuáles son especificar primero cuál es el cuerpo fijo de este sistema en el 3D. Digamos que este es el cuerpo del cilindro, podemos fijarlo y podemos decir ahora que vamos a crear una animación de deslizamiento, digamos una junta de deslizamiento entre este cuerpo y este cuerpo. De manera entonces que ahora esto nos va a permitir hacer que ese cuerpo deslice uno dentro de otro. Igual podemos hacer pivotes, etcétera. ¿eh? Ahora, la manera de controlar esto en animación es directamente sobre las uniones. Las uniones son otro elemento aquí. Podemos acceder a las propiedades de esto y especificar, por ejemplo, digamos, cuál es la variable que va a controlar esto aquí. Interesante es cuando se trabaja, o a diferencia del 2D, cuando se trabaja en el 3D, las animaciones, ya que esto tiene en cuenta, digamos, dimensiones reales de componentes, las variables de control de animación también espera que lo que ella está recibiendo como entrada esté en unidades reales. Por ejemplo, acá aparece que la extensión de esta junta tiene que estar en metros. Si la idea es que esto se mueva, por ejemplo, con el cilindro que hicimos en el 3D, pues podemos buscar acá la variable de este cilindro, del cilindro, que va a estar en coordenadas, digamos, va a ser transmitida en metros directamente. Yo dimensioné esto de acuerdo a la longitud del cilindro como tal. Si nos vamos acá al 2D, podemos crear un documento. Podemos entonces iniciar la simulación y vamos a ver entonces cómo esto se va a ir moviendo en 2 y 3 dimensiones. La manera de crear entonces animaciones en 3D es la misma. Cuando hay otra posibilidad para trabajar con el entorno 3D y recuperar información que hayan hecho con otras soluciones, es hacer la importación de las partes. Por ejemplo, acá tengo un pequeño ejemplo que bajé en internet, no necesariamente quiere decir que esté bien, eh, donde podemos ver acá las diferentes formatos de importación. Podemos importar en formato STL, STEM o IGS, que es solo tecnología, digamos, no hay información sobre el volumen ni las dimensiones exactas del componente del clima 3D neutral. ¿ah? Eh, Podemos entonces trabajar con esto. Ahí veo una pregunta y va a ir exactamente a eso. Hay una pregunta, dice, cuando se trabaja el archivo de ensamblaje en CAD, ¿debe estar despiezado o ensamblado? No, debe estar pieza por pieza. ¿Por qué? La razón es que para recrear la cinemática en el 3D hay que hacerlo pieza por pieza para justamente especificar, como he mencionado, de esas uniones y cómo están conectadas unas con otras. Si se importa un ensamblaje que hayan hecho, por ejemplo, en Inventor o cualquier otra cosa, se importan el ensamblaje completo en Automation Studio, pues eso va a estar importado como un archivo, digamos, como una sola pieza, y no va a haber ningún tipo de movimiento.
La idea es que ustedes ensamblen cada una de estas piezas y luego vayan recreando el 3D en Automation Studio para ir controlando entonces, los movimientos de cada una de esas extensiones, de esas uniones, de acuerdo a los parámetros que ustedes necesiten animar. A ver, para mostrarles un ejemplo de cómo se ve esto, vamos a buscar acá un ejemplo sencillo. Acá tenemos, digamos, un sistema hidráulico de un cilindro telescópico que vamos a utilizar para, digamos, accionar un camión volteo. Igualmente tenemos entonces digamos, un mecanismo que nos va a controlar la interacción entre cada uno de esos tres etapas del cilindro telescópico. Eso es debido a la modelización pertinente en este caso. ¿eh? Lo que nos interesa es que acá en el 3D tenemos entonces una representación ya de los cilindros como tal, del arreglo de los cilindros y de la parte del volteo del camión. Como decía, esto no necesariamente quiere decir que, digamos, que visualmente lo más atractivo posible, simplemente es mostrar digamos, el concepto. Lo interesante aquí es que cada una de estas piezas ha sido ensamblada y acá tenemos, por ejemplo, cada una de las uniones cinemáticas en el 3D. Y estas uniones han sido dimensionadas para, vamos a ver acá, ¿dónde está el slider? Acá está. Donde podemos ver en cada una de estas uniones, por ejemplo, cómo está, digamos, controlada con lo que está pasando en la parte hidráulica. De tal manera que si activamos entonces la simulación, vamos a ver cómo esto se va a mover. Vamos a colocarlo aquí. Vemos entonces cómo, digamos, la parte hidráulica está siendo activada en los cilindros. Por supuesto, estamos controlando las cargas con el mecanismo, pero esto está ilustrando en el 3D lo que está pasando. Acá vemos entonces cómo el cuerpo en 3D se va a ir moviendo de acuerdo a la animación. En 3D, en Automation Studio es sencillamente eso, pues, una animación. Acá no hay ninguna interacción de fuerza, no es posible determinar interferencia, no es posible determinar esfuerzo, ni mucho menos. ¿eh? Es sencillamente una maqueta en 3 dimensiones para ilustrar, digamos, este sistema complejo o cualquier otro. A ver, no sé si tengan alguna pregunta. Ya con esto queda entonces finalizado el contenido que teníamos planeado para el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran, sobre lo que quieran que elabore. Hay una pregunta, dice, en las simulaciones hay en la biblioteca bombas hidráulicas. Eh, a ver, no entiendo la pregunta. ¿Puede explicar un poco más, Raúl? Jorge, no sé si le puedes dar la palabra a Raúl Chuquillanqui para que elabore un poco más sobre todo. No entiendo lo que quiere decir. Bien, a ver, ya le vamos a dar la palabra a Raúl para que nos pueda, a ver si lo encontramos por acá. Muy bien, don Raúl, adelante. Hay diferentes bombas. A ver, bombas como esta hay diferentes en la biblioteca. No todas tienen la animación contextual. ah, por ejemplo, si vamos a estas que ya son un poco más complejas o las bombas a plato, eh, no necesariamente todas tienen animación contextual. Por ejemplo, esta es una bomba a detección de carga, pues tiene una pequeña animación contextual. Ah, esta no tiene, por ejemplo. Ah, lo que si está hablando de componentes de catálogo, pues probablemente ninguna de esas tenga. Pues son, digamos, componentes un poco más complejos. Pero cuando ven cosas así en rojo en simulación, normalmente quiere decir que el componente tiene una animación contextual. Pero si no tuviese, le pueden hacer una con lo que acabamos de ver hoy.
A ver, volviendo a preguntar, Jorge, que si en Raúl, perdón, dos o tres dimensiones. Bomba hidráulica para simulación. A ver, no sé exactamente a qué viene la pregunta de una bomba animación hidráulica en tres dimensiones. No. En Automation Studio no hay ninguna animación que venga en 3D por defecto. La idea de Automation Studio en el 3D no es, digamos, que ustedes dejen de usar Inventor o SolidWorks o cualquier cosa que estén utilizando. La idea es que ustedes puedan recuperar ese trabajo que ya hicieron en el otro software, que lo puedan importar acá y trabajarlo como ustedes, simplemente para hacer una animación. Entonces acá están mis datos de contacto y cada uno de los contactos locales. Bien, veo que no tenemos pues más preguntas en el chat. Agradecer la participación durante esta semana. Muchas gracias, José, por tu colaboración en esta actividad de hoy. Un placer, Ah, Jorge. gracias, José. Agradecemos a todos los participantes. Sí, entonces, muchas gracias y buena tarde para todos. Muchas gracias. Hasta luego.